agua, pues en fin, no estoy yo seguro, contrariamente a lo que es seguro. Bien, pues vamos a empezar. Muchas gracias por venir, es reconfortante, la verdad, ver a la gente. Esto. No, lo que decía que es reconfortante ver una sala llena de gente, además, verdaderamente interesada. O sea que lo primero es darle las gracias a la audiencia, porque sin audiencia un acto de esto queda de lo más deslucido. En segundo lugar, por supuesto, quiero darle las gracias a los que están sentados aquí en el estrado conmigo. En primer lugar a Nacho, que es el autor del libro, sin el cual este acto no tendría sentido. Luego, por supuesto, a Joaquín Almunia, nuestro comisario, quien todos conocéis, y luego a Claudia Pérez, el jefe de la delegación del país en Bruselas, y que también se ha prestado gustoso a esta presentación. No sé si vamos a estar a la altura de la larga presentación que algunos de vosotros seguro que habéis visto en YouTube, en Madrid, en la Fundación Alternativas, pero en fin, ellos lo van a intentar. Yo, francamente, no puedo, porque hoy es un día harto complicado y además se ha ido complicado más, y a mí no me ha dado tiempo a preparar esto como debía, a pesar de la desinteresada ayuda de alguna estupenda colaboradora que yo tengo. Yo lo primero que quiero decir es que, bueno, yo creo que este es un digno, incluso mejor, seguidor del primer acto que tuvimos hace unas semanas cuando presentamos el libro de José Areiza, Poder y Derecho en la Unión Europea. Esto, por lo menos por lo que a mí respecta, y espero también por lo que respecta a la audiencia, es una parte de una serie que espero que tenga continuidad para trasladar a Bruselas el debate europeo rico en España y que merece la pena seguir y hacer ese eco de él en Europa, aunque sea con libros de pensadores críticos o euroescépticos, como ahora parece que Nacho está planteándose. Estoy seguro que libros como este nos van a hacer, con suerte, ver la luz al final de ese túnel donde parece que nos hemos metido. Yo lo único que espero es que no sea la luz del choque de trenes que algunos auguran para este fin de semana. A mí el libro, de verdad, de Nacho me parece que plantea muchas preguntas muy interesantes, muy tópicas. Yo no estoy de acuerdo, tampoco es que dé muchas respuestas, o las respuestas que da, hay respuestas de un signo y de otro. Puede uno encontrar respuestas que le gustan, otros que le gustan menos. Plantea muchas preguntas y yo creo que eso ya es muy útil. Plantea los grandes dilemas de la Unión Europea y lo hace de una manera amena al mismo tiempo que rigurosa. Reparte las culpas, yo creo, un poco por doquier, unos y otros. Todo el mundo tiene culpa en esto. Y yo creo que es un libro que viene en un momento fundamental, en un momento en que después de las últimas elecciones del Parlamento Europeo, la Unión Europea está en la encrucijada. Yo creo, no sé si soy un europeísta crítico, lo que sí sé es que no tengo unas convicciones totalmente ciertas, ¿no? A
veces digo que unas veces me levanto y soy muy federalista, otras veces no lo soy, probablemente depende de las circunstancias. Sin embargo, después de estas elecciones, y si la cosa va como parece que va a ir este fin de semana, yo creo que tenemos que tener esperanza. Yo creo que estas elecciones son un primer paso para asentar la democracia en Europa. Y que puesto que yo no soy de los que cree que Europa tiene un déficit democrático de siempre ni profundo. Yo creo que los gobiernos y sus representantes en el Consejo pues, encarnan la democracia en Europa, una democracia indirecta, a lo mejor no del todo satisfactoria, pero ¿qué democracia incluso de las nacionales es satisfactoria? Esa yo creo que es una pregunta que hay que hacerse. Entonces, pero yo creo que esto es un paso importante y yo no lo veo, como lo ven otros, como una confrontación entre instituciones o un golpe de Estado institucional, una revolución, como dicen los que se oponen a ello. Yo creo que uno de los problemas que hay en Europa es la desconexión entre la democracia nacional y la democracia europea. Y eso yo la veo, por ejemplo, curiosamente, en el papel de los jefes de Estado y de Gobierno, que, por ejemplo, son líderes de sus partidos a escala nacional y ejercen ese liderazgo, y cuando llega a Europa parece que no son líderes de sus partidos en el Parlamento Europeo. Parece que en el Parlamento Europeo los grupos están asilvestrados, ¿no? y van a su aire, y yo creo que esa es parte de la explicación de por qué todo este procedimiento de los Spitzenkandidaten ha ido adelante a pesar de las dudas que tenían muchos de los líderes políticos. Como digo yo, a mí me parece que eso es un paso positivo y creo que, espero que no vaya a hacer zozobrar la nave europea, sino que al contrario la asiente. Dicho esto, sin embargo, no estoy completamente seguro de estar de acuerdo con lo que él dice cuando dice que las tres carencias de la Unión Europea es que no elige entre políticos ni políticas ni entre forma de gobierno. Yo creo que sí que se elige. Lo que pasa es que lo hace de una manera diferente, por lo tanto no es trasladable las categorías nacionales a la categoría europea. Yo creo que, claro, a lo mejor es que yo soy un poco formalista en fin, que soy un jurista arrepentido y le trato de buscar de todas maneras el sentido a lo que se hace. Es decir, al fin y al cabo hay una gobernanza con gobierno sin gobierno. Bueno, es que, claro, no tenemos un sistema de tres poderes como tenemos en el Estado-Nación, pero todo está perfectamente digamos, presentado e institucionalmente es impecable desde el punto de vista de una comunidad de derecho que es la que tenemos. Y aquí, si se aprueban las cosas, se aprueban con el visto bueno del Parlamento Europeo, cuando es la mayoría de los casos que se decide por mayoría cualificada, y cuando se decide por unanimidad de los jefes de gobierno, que son los representantes de los gobiernos, en virtud de unos tratados que todos hemos ratificado, los parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo le ha dado su visto bueno de manera directa o indirecta. Por lo tanto, yo creo que, siendo conscientes de la tensión entre eficacia y democracia y de lo mejorable del sistema, yo veo el vaso medio lleno y, por lo tanto, soy optimista y creo que el viaje será largo, pero llegaremos a buen puerto, tarde o temprano. Dicho esto, yo le paso la palabra al comisario Almunia. Yo estoy seguro de que este va a ser un debate rico, vivo, etc. Yo debo decir que en algo así como una hora me tengo que ir porque hay convocado un correo extraordinario. En ese caso, cuando me vaya, pues dejaré
la moderación del debate, si es que necesita moderación, pues no sé, en manos o de Ana, que ha sido la ágil y hábil, como siempre, organizadora de este acto, o de alguno otro de los insignes representantes, o de los mismos debatidores, que seguro lo hacen muy bien. Bueno, Joaquín, muchas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias, Alfonso. Vamos a ver si soy tan hábil con el micro como lo has sido tú. ¿Se oye desde abajo, seguro? Sí. O sea, es que no estoy seguro que se oiga, sino que se apaga. A ver, bueno. Muchísimas gracias a la representación permanente, a los organizadores de este acto para presentar el libro de Nacho Torreblanca, y muchas gracias a Nacho por haberlo escrito, porque, como he tenido ocasión de decir hace un rato, es un libro que interesa y que se lee con extraordinario interés, suscita además preguntas, reacciones. Él se define como europeísta crítico y el lector del libro de Nacho Torreblanca necesariamente se convierte en un crítico de lo que Nacho critica y de algunas de las cosas que Nacho afirma. Por lo tanto, es un libro muy recomendable para leer y para degustar. Trata de problemas que son centrales en la vida de todos nosotros: la democracia y la integración europea, o sea que el menú es extraordinario, el análisis es brillante y hay una primera afirmación que creo que conviene hacer de entrada para que las cosas que se dicen, las cosas que dice Nacho y las cosas que decimos sobre el libro de Nacho se entiendan bien, y es que ser crítico con la actual Unión Europea es una cosa muy diferente a ser crítico con la integración europea. Yo soy crítico con cómo funcionan muchas cosas en la Unión Europea, incluida la Comisión, aunque la Unión Europea no es solo la Comisión, y hay que ser crítico para poder mejorar el modo de funcionamiento y los resultados que ofrece el proceso de integración y el funcionamiento de sus instituciones, y, por supuesto, ser crítico con cómo funciona un sistema democrático, sea este nacional o supranacional. No supone ser crítico con la democracia, ni muchísimo menos, sino ser demócrata con todas las consecuencias y, por lo tanto, ejercer la crítica para mejorar las cosas aprovechando las oportunidades que solo la democracia da, de criticar y de expresar libremente las opiniones. Por lo tanto, estamos ante un debate planteado por Nacho que es profundamente europeísta y crítico con la actual situación de la Unión Europea, y buenas razones hay para ser crítico con esa situación, y crítico con cómo vivimos la democracia como ciudadanos, y hay buenas razones para criticar aspectos de nuestro espacio democrático que no nos da todo lo que queremos conseguir siendo ciudadanos libres en un espacio democrático y de libertades. Yo quiero comentar dos cosas del libro. Uno, sus reflexiones sobre la democracia. No lo tengo aquí delante, lo tiene Claudia. Dice el subtítulo primero: reconstruir la democracia. ¿Quién gobierna en Europa? Reconstruir la democracia. Pues por supuesto que hay que pensar sobre la democracia tal como la estamos viviendo. Pensar sobre la democracia desde una perspectiva europea inmediatamente genera una pregunta. Bueno, ¿hay que replegarse al Estado-nación, que es donde nace la democracia, para poder vivir la democracia tal como nos gusta vivirla? ¿O podemos trabajar para construir o reconstruir una democracia en un espacio supranacional? Y mi respuesta, evidentemente, la de Nacho, yo creo que es exactamente la misma, es: como somos demócratas, como queremos vivir en una democracia y queremos disfrutar al máximo de las oportunidades de la democracia, tenemos que construir Europa de una manera más democrática, porque solo democratizando hasta el límite posible la Unión Europea podemos vivir en el espacio que nos gusta vivir y de la manera que nos gusta vivir. La nación nunca más va a ser un recipiente adecuado para desplegar
las virtudes de la democracia y las potencialidades de la democracia. Esa es mi opinión. No es la opinión de un nacionalista, yo no soy nacionalista, aunque soy de Bilbao. Y como no soy nacionalista, y como el espacio en el que creo que se puede desarrollar y se debe desarrollar la democracia en todas direcciones y hasta el máximo nivel posible, es el espacio europeo, y Europa no es una nación, ni lo va a ser nunca, pues creo que hay que sobrepasar la idea, la identificación entre democracia y Estado-nación, y por eso, un puntito de comentario que hizo también mi amigo y tu profesor, José María Maraval, eso del vaciamiento constitucional, que aparece en alguna página del libro, pues no es lo que hay que decir. El hecho de que un país como España esté compartiendo soberanía, menos mal que lo podemos hacer, en el ámbito europeo, no está vaciando nuestra Constitución. Quizás necesitemos más protección constitucional a escala europea, pero no vamos a encontrar la solución rellenando los huecos de soberanía nacional que en buena hora decidimos compartir a escala europea. Yo creo que ese es un primer principio. Ahora, este principio de una democracia supranacional que tiene que acompañar y tiene que elevar el tono democrático de la Unión Europea no es algo fácil de conseguir. Yo el otro día, en una entrevista que me hizo este caballero en el País, hablaba del magma de Bruselas. Y al poco de hacer una entrevista leí el libro de Nacho y aunque no utiliza exactamente la palabra, pero habla un poco de lo mismo. Hay mucha gente en eso que llamamos Bruselas y cada uno intenta tomar decisiones, algunos pueden tomar decisiones, otros lo intentan, algunos toman decisiones y no quieren que el resto del mundo se entere de quién las ha tomado, otros tratan de aparecer como tomando decisiones, aunque realmente no son ellos los que deciden. Pero eso es Bruselas. Bueno, ¿cómo desenredar este ovillo y convertirlo en un espacio democrático de buena calidad? Pues no es fácil. Vamos a repasar un poco algunos de los componentes de este mundo bruselense, de la Unión Europea. Decididamente me lo tengo que quedar. Bueno. Déjalo. La Comisión. La Comisión ha ganado competencias en estos años de crisis. Y no solo en estos años de crisis, antes también. Ha ido ampliando el tipo de políticas que se pueden desarrollar conforme al método comunitario y ahora durante la crisis, pues contra los six-pack, two-pack, el fiscal compact y todas estas cosas que se negocian y entran en vigor, o es difícil aplicar a veces, pero se negocian y entran en vigor, pues la Comisión hace más cosas, hacemos más cosas en la Comisión. Pero a la vez tenemos que ser conscientes de que hay muchas opiniones que dicen en este periodo de crisis la Comisión ha perdido poder, ha perdido influencia. Por lo tanto, no está claro si la Comisión está en un lugar de predominio a la hora de decir quién manda, a la hora de investigar quién toma de verdad las decisiones o no. En algunas tareas sí y en otras menos. Pero no es un ejecutivo con todas las características del poder ejecutivo que hemos conocido y que todavía conocemos en las democracias de los Estados-nación. El Parlamento sin duda ha ido ganando competencias, cada vez legisla sobre más áreas, en algunas extraordinariamente importantes. Toda la regulación financiera que se ha ido aprobando a lo largo de estos años es extraordinariamente importante y otras muchas áreas, desde el lanzamiento del mercado interior en los 80 hasta ahora, el Parlamento no ha hecho más que aumentar el tipo de áreas en las cuales puede legislar y colegislar en igualdad de condiciones con el Consejo. Pero el Parlamento tampoco tiene el poder, o por lo menos hay millones de ciudadanos europeos que no perciben claramente que el Parlamento sea el centro donde reside el poder europeo. Que a la vista está la tasa de participación, de verdad ha mejorado un poquito en estas elecciones, pero no hay una movilización ciudadana para ejercer los derechos de ciudadanía al enviar unos representantes al Parlamento Europeo, tantas competencias como tiene, a la altura de lo que nos gustaría. No tiene a su vez iniciativa legislativa, tipo de arquitectura institucional
existe en la Unión Europea, desde el principio, desde el Tratado de Roma, o desde antes incluso, el Tratado de París, y a la vez hay un problema con el Parlamento Europeo, no ya de cuánta gente vota o sobre qué asuntos el Parlamento decide o colegisla, es la percepción. Y lo estamos viendo ahora con este debate de los Spitzenkandidaten. Los partidos políticos europeos, los principales, donde se sientan los líderes que luego van al Consejo Europeo, será Merkel desde luego y otros cuantos líderes del Partido Popular Europeo, los principales líderes de los socialistas europeos, empezando por el presidente francés François Hollande. Los 3 o 4 primeros ministros liberales han estado en las decisiones del Partido Liberal Europeo. Deciden que hay unos candidatos a la cabeza de sus candidaturas y que el que gane será propuesto como candidato a la presidencia de la Comisión Europea. Bueno, pues todavía no habían acabado de hacerse los recuentos en las urnas y ya se estaba poniendo en cuestión todo el sistema porque no se considera que el Parlamento Europeo tenga el tipo de legitimidad que se le supone a un Parlamento democrático, y ya se empezaba a decir que por qué va a ser el Parlamento Europeo, recién elegido, el que vaya a decidir qué mayoría apoya y a quién apoya la mayoría para presidir la Comisión Europea. A mí me parece que es algo extraordinariamente raro en una democracia que al Parlamento recién elegido se le discuta su capacidad representativa y su capacidad de tomar decisiones basadas en esa representación. Y sobre todo lo discuten más quienes hacen de su Parlamento Nacional el eje de la democracia como, digamos, benchmark, ya no me acuerdo cómo se dice en castellano, benchmark de cualquier nivel de estándares democráticos de un Parlamento, que son los británicos. Que dicen, su Parlamento no puede ser puesto en cuestión por ningún tipo de decisión ajena a las paredes de Westminster, y en cambio el Parlamento Europeo no tiene derecho a proponer y a votar un presidente de la Comisión Europea. Es una paradoja tremenda, pero que revela que hay una falta de reconocimiento de que ese Parlamento es un Parlamento con todas las leyes. ¿Quién manda? ¿El Consejo, entonces? Pues sí, Van Rompuy dijo en una declaración no muy oportuna en plena campaña electoral para el Parlamento Europeo que no se engañe nadie, que el poder reside en el Consejo Europeo. Pero claro, luego se habla con los miembros del Consejo Europeo y algunos de ellos reconocen que no mandan nada. Que allí el Consejo como institución, bueno, sí, certifica decisiones, pero son decisiones que no siempre se toman a raíz del debate de los 28, más el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión, sino que se han tomado en otro lugar. O que se encomiendan a alguien que tome fuera de las reuniones del Consejo Europeo o de las conclusiones que adopta el Consejo Europeo. ¿Manda el BCE? Pues creemos que no. Tiene su mandato y su poder, y es una institución federal. Ahí tenemos un problema. Pero ese no es un problema que nos vaya a llevar a dar marcha atrás, que nos debe llevar a dar marcha atrás. Y decir, mira, no hay forma de construir una democracia con los máximos estándares posibles a nivel europeo, vamos a refugiarnos cada uno en nuestras democracias nacionales. Al revés.